Astele.tv. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de La Verdad de la Astrología y yo soy Narda Sol. Me acompaña como siempre mi querida amiga Susana Villarreal es su nombre de actriz y ella es psíquica y ella es mi alumna. Hola, Suset. Hola, Nat, ¿cómo estás? Otra vez un gustazo estar acá. Qué bueno que estás aquí conmigo. Pues ahora conmemoramos un día muy difícil. Conmemoramos los 100 años del asesinato artero de Emiliano Zapata. Ay, que fue así, digo, Zapata era muy interesante porque desde época prehispánica ellos tenían como el equivalente a los títulos de propiedad, han de haber estado en náhuatl. Entonces viene toda la colonia, entonces viene el pleito con la colonia y después con Porfirio Díaz, entonces sale Madero, al principio defiende Madero y cuando ve que Madero nada más no está dispuesto a ceder tierras de los grandes terratenientes y de los científicos, entonces se levanta con el plan de Ayala en contra de Madero. Después viene Huerta, se levanta en contra de Huerta y después viene Venustiano Carranza y en Chinameca lo asesina, pero cuando él venía en su caballo de una manera terrible. Yo he estado tanto era Leo, ¿sabes? Del 8 de agosto. Ah, mira. Fíjate, entonces yo he estado en Anenecuilco como donde lo matan, Chiconautla, ya no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero ya lo había dicho, en Chinameca. Entonces, hay el museo donde él nació, es la casa donde él nació, está el museo, y después en Chinameca, en la hacienda de Chinameca, todavía se ven los periódicos originales de su asesinato y, bueno, este caudillo del sur que nunca quiso ocupar la presidencia, le dijo a Villa que era una silla maldita y además, fue una gente muy importante que siempre defendió sus ideas y cuando se tratan de llevar sus restos de Cuautla en la época de José López Portillo, entonces empiezan a gritar el Zapata vive, la lucha sigue. Entonces, bueno, seguimos en lucha por mi general Zapata, por la defensa de las tierras. Otro aniversario que hay que celebrar, que es también importante, es que se cumplen 30 años de el programa de Marco en Radio Educación, que se llama Del Campo y de la Ciudad, que es un programa espléndido, siempre defendiendo y haciendo conocer las luchas campesinas, así es que, pues, esa sí es una celebración. Y quisiera que entráramos al color del día, ahora que es 10 de abril,
en este momento el color que toca es un color como amarillito, anaranjadito, que es naranja vermellón. Y las personas que nacieron en el 10 de abril parecen niños, son impacientes, poco usuales. Y si tú naciste en este día, estás aceptado en cualquier grupo social. Eres perceptivo, eres inteligente, tienes una chispa medio infantil y tienes poder intelectual. Eres inspirador de ideas, es de esos como un poco como yo que coleccionan frases así como... Que me encanta. Sí, pero se me pegan y no lo puedo evitar. Y entonces tienen capacidad para comunicar información que pueda ayudar a iluminar a otras personas. El color ya ven que les beneficia si usan en el color en su ropa, si se rodean, aunque sea con cojines, con una pared pintada de este color. Y las personas que nacieron en enero 27, en febrero 26 y el 4 de agosto son compatibles con los nacidos en abril 10. Está muy bien, ¿verdad? Es Muy interesante. bien, mira que muchas felicidades a los que cumplen años el día de hoy, pero pues se ve que son personas muy alegres y alivianadas. Claro, está lindo el color, ¿verdad? El día. Entonces, sí, yo creo que te da una vibración especial rodearte de ese color, ¿no? Tan Alegre. alegre. Yo me compré este saco y me siento un poco rara porque siempre me había preocupado el color rojo, ¿no? Me sentía como muy showy, ¿no? Pero los colores sí verdaderamente tienen una vibración y sí te ayudan. Bueno, ya ves que existe la teoría del color y toda la psicología del color, ¿no? Que, por ejemplo, Ajá. los restaurantes de comida rápida, bueno, no comida rápida, sino de Sí. comida de que comes y te vas. Sí. Tienen naranjas, Anaranjados, rojos, para que te dé hambre, comas rápido y adiós. Y en cambio, por ejemplo, los hospitales o los consultorios médicos son como más colores fríos, más Sí. tranquilizantes. Entonces, eso es totalmente Claro. real, no son ni supersticiones ni creencias. Tú Es sabes- como que sí es importante, ¿no? El color. Una amiga mía estaba a dieta y entonces pintó todas las paredes de azul rey en su recámara. No, sentías, hasta te tenías que poner un suéter, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del rojo, hay un libro maravilloso que se llama El exceso de la estética, que está basada en cómo los animales, sapiens y sapiens sapiens, Ajá. tenemos la necesidad de atraer al macho. Por ejemplo, el peacock, el pavo real, el macho abre todo el plumaje para atraer a las hembras que son blanquitas, chaparritas, sin Sí. ningún charme. Y, por ejemplo, hay unos changos que vienen, bueno, ya sabes que los animales son de época de celo, ¿no? Entonces, cuando las hembras del chango están menstruando, que es Cuando están en celo. Cuando están en celo y cuando es el periodo de la copulación, entonces las changas que ya son viejitas y que ya no tienen la menstruación se les acercan a las otras para mancharse y para que los changos digan, ¡oh! ¿En serio? Sí, que no se nos Wow. vaya a perder esa que está ahí, ¿no? Entonces es muy interesante cómo hay en el reino animal también un deseo de atraer sexualmente. Pues, ¿qué tal los leones, no? Claro. El león así con su melena, siempre es así como el Claro. guapo. Y las hembras son son bonitas porque la verdad es que, bueno, a mí el león me parece un animal muy, muy encantador, Sí. ¿no? Entre la mirada, la inteligencia, los movimientos, son audaces. Bueno, a mí Los felinos. Los felinos en general, ¿no? Son
pero es bien importante o bien curioso como ver el comportamiento, ¿no? Como el león con la melena es el que atrae a y la las- hembra. Exactamente. Y luego estos, después de que casan, se acuestan a que la hembra los alimente. Sí. ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues son animales de conductas interesantes. Y finalmente otra cosa es que, bueno, lo que decía Darwin es que esa cola tan estorbosa del pavo real, la única finalidad es la atracción sexual. Ok. O sea, no es para, no le sirve para alimentarse ni para correr más rápido. No, no, es para atraer a la hembra. Y además, en todos los seres, la belleza cumple un factor muy importante, porque si tú eres armonioso, indica que tú estás sano, Claro. genéticamente sano. Entonces, si tú estás, por ejemplo, los gatos, que ya ves que Margarito Daniel tiene así, tengo un gato que se llama Margarito Que es Daniel. divino y es todo cariñoso y se acerca y te hace así la cabecita. Perdón, ese es Jerónimo. Jerónimo Matías. Jerónimo, es que tiene dos. Margarito huye, pero ese está chueco del diseño de pelitos. Y entonces yo le dije a mi hijo, probablemente ese no sea apto sexualmente o tiene un problema genético. Ah, mi hijo con la soberbia. Entonces sacó el celular y de pronto apareció ahí anomalías genéticas y salían los gatos. Le dije, ¿ya viste? Claro, es Y que... nunca se ha reproducido. No, ni no, se ha cruzado ni nada. digo, yo los castro para evitar Ah, muy bien. que haya camadas así, camadas y camadas. Entonces, bueno, pues ni modo. Una amiga mía me odiaba, ¿por qué no lo dejas? No, O sea, pero ni siquiera una sola vez en su vida. no. Ay, pobres. Van a morir sin haber amado. Me aman a mí de otra manera, con eso es suficiente. Muy bien. Bueno, pero hay que recordarles que el próximo viernes, Sí. a ver, tú dilo, Suset. Bueno, pues el próximo viernes, o sea, en 3 días, 2 Ajá. días, jueves, viernes, o sea, pasado mañana, mi queridísima Narda, que es mi fan, y yo la verdad es que le agradezco mucho, no sé por qué me quiere tanto, pero está organizando en su casa una sesión en donde vamos a hablar con las personas trascendidas de las personas que asistan a la sesión. Ya tenemos 4 personas Yo 2. ya confirmadas. Ah, ok. Todavía hay dos Para 2 personas. para 2 personas más. Todavía quedan 2 lugares. Es Santander número 80 entre Algeciras y Actipan. Es decir, pasando Santander, donde está Astel, a la siguiente calle del lado izquierdo es una casa vieja con reja negra. Entonces ahí nos podrán ver a Suset. Yo me maravillo cada vez que la veo. Pero volvamos con los oráculos en el siguiente bloque. Aquí los esperamos. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. 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 En la antigua Grecia, la adivinación era una parte integral de la cultura social, ¿no? Entonces, aunque ya los filósofos habían considerado que si tienes conocimiento del futuro es porque éste existe. Claro. Y entonces el destino es inmutable. Bueno, ya hemos visto en clase Que el destino es como ser fatalista. exactamente, hemos hablado también de Edipo Rey y de cómo ya está escrito el destino. Pero bueno, lo que es muy interesante es que allá en Grecia había muchos oráculos. El más antiguo de todos, que originalmente estaba dedicado a la Madre Tierra, era el oráculo de Delfos. Y entonces se supone que las sacerdotisas o pitias o pitonisas se entusiasmaban. ¿Qué es entusiasmo en griego? Entusiasmos significa estar poseído por el Dios. Ok. Qué bonito es Qué eso, lindo, ¿no? sí. Entonces, en los poemas homéricos se habla de otro tipo de adivinación, por ejemplo, el vuelo de los pájaros, la interpretación de los sueños, que pues es una práctica universal, los fenómenos meteorológicos, y lo que traen de Mesopotamia es la adivinación por el hígado de la víctima propiciatoria. Entonces abrían el animal sacrificado y ahí
veían en qué parte, lo dividían como si fuera la población y veían en dónde iba a estar bien, en dónde iba a estar mal. Y a esta práctica se le llamaba extispicina, a la práctica de abrir a la víctima. Me parece muy curioso que un doctor en economía y en sociología por la Universidad de Sotteville en Francia, él viene de África, el doctor Fabien Adorno, y entonces él me decía que casualmente la víctima es la que se acerca a ti. Por eso ya era como parte del ritual, qué raro, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es rarísimo, sí. Entonces, originalmente el oráculo de Delfos había sido fundado por los cretenses. Entonces ahí dejaron la música sagrada, dejaron las danzas, los rituales y el calendario. Y originalmente, como decía, estaba dedicado a la Madre Tierra. Posteriormente se dedicó a Apolo y Dionisos era también un dios délfico. También tenía capacidad predictiva y ocupaba el lugar de Apolo durante los 3 meses del invierno, mientras Apolo se iba al Olimpo con los demás dioses. Entonces Apolo era un dios celeste, era profeta de su padre Zeus. Zeus es Júpiter. Júpiter es el gran benéfico y Apolo era el compañero de las musas. Entonces, antes de entrar en el recinto oracular, la pitonisa tenía que purificarse, que bañarse en la fuente Castalia. Y Apolo, para inspirarla, decía que debía ser invadido por el neuma, el aliento délfico, que eran unas fisuras. Parece que en varios oráculos en diferentes partes del mundo a diferentes dioses y sobre todo también a los dioses tónicos con C, que son los del inframundo. Ajá. Ahí también parece que inhalaban vapores tóxicos. Para mi tesis de maestría hablé con un doctor Persinger, bueno, me comuniqué vía internet, y le pregunté que si había algo bajo la tierra y me dijo que sí, pero me la pasé buscando y no encontré qué eran los vapores que emanaban de la tierra y que al principio te enloquecen, donde se instaló el oráculo de Delfos. Al principio vieron que una cabra como que se acercaba a un hueco y después brincaba. Y entonces ahí se instaló, parece que era una fisura que despedía un gas o un vapor o algo. Exactamente, gases, ¿no? Entonces, pero estos en ciertos lugares, en los lugares tónicos, en los santuarios tónicos, también. Y entonces llegaban a provocar hasta la muerte. Entonces era terrible esto. Y la sacerdotisa se vestía de blanco. Al principio eran vírgenes. Después ahí hubo una bronca porque una tuvo sexo con uno de los devotos y entonces dijeron, bueno, ya que ni sean jóvenes ni vírgenes, que sean ya cincuentonas y que nada más se dediquen a esto. Pero bueno, el caso es que así fue. Y entonces vestían de blanco, vestían como novias, porque la actitud era como de pureza. Tenían que ser
puras, también se bañaban, ellas y ellos, los devotos, ¿no? Entonces, se sentaban en un trípode, o sea, en una silla de 3 patas, y estas patas estaban dedicadas a la Trinidad de diosas que era Pasífae o Pasífae e Ino. Entonces, aquí ya tenía un carácter religioso lo de las diosas, como en el trípode. Y entonces Apolo era, por una parte, el dios de la racionalidad, el dios de la inteligencia. El mismo Partenón, que nos da esta imagen de racionalidad y de todo esto, eso podemos decir que es apolíneo. Pero aparte de que fuera como muy racional, estaban los secretos de las facultades proféticas, el éxtasis visionario, las curaciones, las purificaciones, había muchas cosas, ¿no? Y entonces, en oposición, ¿quién es Dionisos? Bueno, yo creo que el cristianismo lo confundió con el demonio. Ah, sí. Sí, yo creo que sí, porque tenía patas de cabra, el dios, y tenía cuernos, y en los romanos es el dios Baco. También en Roma es el dios del vino, ¿no? Entonces, ¿qué representa Dionisos? Dionisos representa lo extraño en el hombre, la ebriedad, los excesos sexuales, el teatro con máscaras y todas aquellas... La comedia, ahí empezó la comedia. Ahí con el dios Baco. Empieza la Después de comedia. De la tragedia. De la tragedia que se hacía en las iglesias, se salían a tomar el vino y ahí empieza la comedia. La comedia, que esa es otra historia. Pero... Claro, entonces Dionisos nace con cuernos coronados con víboras. Y entonces, bueno, es hijo de Zeus y de una mujer ahí que no era Hera, la esposa de Zeus. Entonces era Demene, Semele se llamaba, la madre de Dionisos. Entonces, bueno, furibunda, trata de que los titanes lo maten. En efecto, lo matan, lo hacen pedacitos, lo destrozan, lo cuecen en una caldera, pero su abuela Rea lo resucita, ¿no? Entonces, bueno, también Rea lo purifica y antes de purificarlo ya había vagado por todo el mundo, ya había entrado en guerras, había sido victorioso y salía con sátiros. Ya sabes, los sátiros son también como demonios, ¿no? Claro. Y las ménades que llevaban estacas enredadas con hiedra, serpientes y unas bramaderas que hacían un sonido que causaba terror. E iban también como hipnotizadas, comiendo animales salvajes, los destrozaban y los Ay, qué comían. salvajismo, ¿no? Es Dionisos, es Claro. lo dionisiaco. Claro. Entonces, por eso, la predicción en Grecia tiene 2 métodos, o la razón, que es Apolo, o la embriaguez, que es Dionisos. O sea, los excesos. Los excesos. Y los excesos sexuales eran terribles. Las mujeres cohabitaban con víboras. Y en el monte Parnaso se iluminaban las festividades, se iluminaban con fuegos. Bueno, era verdaderamente terrible lo que ocurría, ¿no? También Poseidón. Poseidón es entre los griegos lo que Neptuno es entre los romanos. Y Neptuno también es un dios profético, pero es un dios profético marino. Entonces vemos como casi todos los dioses griegos tienen
grandes capacidades. Tienen las terribles defectos humanos de los celos, la lujuria, todo esto negativo, ¿no? Los La envidia. excesos, la envidia, pero tienen también muchos de ellos, como estos que hemos mencionado, Cualidades de Dios. las cualidades de dioses, ¿no? Entonces, dice Liz Green en su libro de Neptuno, publicado por Editorial Urano, que Neptuno en la casa 8, como tú lo tienes, es una ruptura entre lo consciente y lo inconsciente. Y entonces la persona que nace con Neptuno en la casa 8 puede comprender aspectos que están bajo la superficie y tener intuiciones de un mundo que está más allá de lo real y que son las capacidades psíquicas. Fíjate, es muy interesante porque Sí. esto no te lo había comentado, ¿no? Ya no me acordaba de que hasta que se lo di el otro día a nuestro compañero Sebastián, que le di a Neptuno. Entonces dije, a ver, voy a leer a Neptuno. Porque nos pusieron a investigar Neptuno en clase y se puso muy intenso y quería la explicación. Ahí está. Espero que lo esté viendo porque este programa es para él. En una palabra quiero que me expliques Neptuno. Neptuno. Y Neptuno, el libro de Neptuno es casi la mitad de esto, ¿verdad? Fácilmente. Entonces, en la casa, ¿en qué casa? ¿Qué casa es la casa 8? La casa 8 es la casa de la muerte. De Escorpión. Es la casa de Escorpión, es la De las casa de la transformaciones. de La las muerte y que- resurrección, de, perdón. de la muerte y la resurrección, de la sexualidad. ¿Y cómo le llaman los franceses al orgasmo? La petite mort, Anda. o sea, la pequeña muerte. Entonces, fíjate cómo Como todo tiene que ver, ¿no? todo se vincula, ¿no? No solamente en la parte científica, racional, mitológica, astrológica, histórica, antropológica, sino también en esta parte psíquica, ¿no? Que encontramos. Entonces, bueno, pues por eso es que tienes esa capacidad de entrar en contacto con el más allá, ¿no? Que sería esta posición de Neptuno en tu casa 8. Que déjenme contarles, no están para saberlo y voy a cometer una indiscreción. Cuando yo conozco a Narda, bueno, ella es filósofa, todo tiene que estar comprobado, ella no cree en cualquier cosa, ¿no? Sí, no. Entonces, cuando yo le empiezo a platicar, ella como que se me quedaba viendo como que no, o sea, como que dudaba muchísimo. Pues sí. Y bueno, pues ya nuestra amistad fue creciendo y un día le di una terapia de Reiki y otro día platicando y no sé qué, hasta que me encuentro a tu marido en tu casa, que platicamos con él. Y ahí Claro. me dijo, a ver, tiene que haber una explicación, porque esto yo no lo creo. Me dice, yo no te lo puedo creer. Te creo Claro. porque lo que pasó era como muy... Digo, no, había muchas cosas que yo no sabía y De mí. hubo muchas pruebas, pues, por decirlo de alguna Exacto. manera, que yo no tenía que probar nada, ni quería probar nada, ni quiero probar nada nunca. Pero pasaron como que dijo, a ver, como buena filósofa que es, dijo, yo tengo que investigar esto. Sí, no puedo irme si esto lo estoy viendo empíricamente, tengo que ver por qué es real, por qué es cierto. Entonces esto hago como el comentario porque lo que Narda dice siempre está basado en un estudio que hace previo antes de comentar cualquier tema. Y esto me parece muy interesante porque esto de Neptuno y la casa 8 y eso, pues como que es un nuevo descubrimiento para ti, ¿no? A lo mejor, mira, no le había dado el valor, porque bueno, ya sabes que... Porque además como que no creías tampoco en eso. Exacto, entonces ya me había echado Neptuno, lo había comprado hace Sí. muchos años, pero no le di la importancia de vida. Entonces dije, bueno, pues ahí va, hasta que ahora lo subrayé. Sí, dije, tengo que leer esto otra vez cuando me toque, ¿no? Para saber exactamente por qué. Por eso me interesó mandarlo al blog de Hazte LTV, para que también tenga la opción de saber qué
¿Qué es ese Neptuno? Regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. 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 Continuamos ahora, vamos a ver este libro de los cumpleaños, el lenguaje secreto de los cumpleaños, que siempre lo traigo, y les voy a explicar, este es al revés de lo que es la astrología. La astrología pasa de características generales. Todos los Aries nacen en primavera, entonces son dinámicos, activos, van hasta adelante, empiezan las cosas porque es el inicio de la primavera. Esto es, y entonces
Su set es Aries, ergo su set es activa, es un silogismo aristotélico, pero va de lo general a lo Yo particular. te tengo una pregunta antes de que empecemos con... A ver, Nosotros aquí en este hemisferio, en el hemisferio norte, todos los que nacemos en marzo, abril, somos Aries, nacimos en primavera, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que nació en el abril hemisferio en Argentina? cambia todo. ¿Tiene como las características de alguien de un Sagitario, Pero- por ejemplo, de acá, o cómo es? Espérate, de un Libra. Opuesto complementario. Claro, claro. Ok. Pero además cambia. Cuando nosotros estamos en primavera, ellos están en otoño. Ajá. Cuando nosotros estamos en verano, Ellos están en invierno. exacto. Entonces, obviamente cambia todo y sigue siendo válido. Tú vas a ver la fecha tú para hacer una carta astral tienes que ver fecha, hora y lugar de nacimiento. Y además, ¿para qué te sirve el lugar de nacimiento? El lugar de nacimiento te va a dar la longitud y la latitud de la Tierra. Ajá. Entonces, por eso es diferente longitud y latitud en México que en Claro. Argentina. O simplemente en Inglaterra, que las casas son mucho más Exacto. grandes y unas más grandes y otras más chicas. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, en México, en el centro de América, como que son más equilibradas, ¿no? Sí, las 12 casas que hay en la carta astral. Entonces, bueno, cambia todo. Pero yo decía, la astrología va de lo general, de características generales a personas particulares. Ajá. Y ahí se complica porque es la luna, los aspectos, todos los demás planetas, las casas, etc. Este libro actúa al revés. Este libro ve todas las personas que nacieron el 10 de abril y entonces, en función de eso, pasan de lo particular a lo general, Ok. a la inversa, ¿sí? Entonces, por eso cambia totalmente, pues lo que se dice. Claro que no tiene la precisión de una carta astral. Claro, por supuesto. Pero de todas maneras es interesante el trabajo que hicieron para lograr esto. Entonces, por eso me parece... Porque me imagino que se estaban basando igual en los planetas como estaban puestos en ese día. Claro. Quién sabe de qué año, ¿verdad? Porque también Es tiene lo que que ver. te digo. Lo único que va a ser válido es Características el signo. generales. Pero aquí van a ver quiénes nacieron en ese día y van a decir, fulanito era así, perenganito era así. Por ejemplo, el que nació el 10 de abril fue el periodista Joseph Pulitzer, que era húngaro y norteamericano. Y entonces de ahí él inauguró el premio de periodismo, el premio Pulitzer. Y las artes Pulitzer, que bueno, es valiosísimo cuando te obtienes el premio Pulitzer como periodista, ¿no? Entonces le vieron ciertas cualidades a este periodista y le vieron ciertas cualidades a Matthew C. Perry, que es un admiral de la Marina de Estados Unidos que abrió Japón al oeste, ¿no? Sí, lo tienen de aquel lado. Está Frances Perkins, que fue la primera mujer americana, miembro del gabinete de Franklin Roosevelt. Entonces, estuvo durante 12 años. Entonces, ven, todos estos, ya hay muchos más, pero realmente, bueno, aquí hay un Ben Nicholson, que es un pintor abstracto y geométrico. Kenneth Nolan, que es también es otro pintor abstracto. Y en fin, Church Connors, que es un actor, ¿tú lo conoces? Yo tampoco.
Entonces, todas estas personas juntaron las características y entonces se atreven a decir son así, Ok. tomando en cuenta el periodista, la diplomati, la que estuvo en el gobierno, Ajá. los pintores. Y entonces el abril 10 es el día del que se atreve. Ok. Entonces la gente que nació en este día ve sus proyectos y sus ideas con mucha claridad y los siguen con una pasión y con un envolvimiento, involucramiento muy apasionante, ¿no? No están temerosos de oposiciones, es más, les gusta la confrontación. Muy Aries. Claro, Son claro, muy Aries. por supuesto. Y tienen una actitud moral muy fuerte basada en principios simples de sentido común. O sea, no van a las filosofías grandes, no, ni a los lamas, no, ellos son Prácticos. prácticos. Paréntesis, ya sabes que el lama está enfermo del pulmón, ha de fumar mucho, está en el hospital. Qué mal. Sí. ¿Cómo se llama el lama? El El Dalai Dalai Lama. Bueno, generalmente su carrera cambia totalmente su vida. A lo mejor fueron presionados en la infancia por sus padres y entonces después se van a otro lado, hacen una segunda carrera o cambian, como yo, ¿no? Que seré filósofa, pero no doy clases en la facultad, ¿no? Entonces, este verdadero llamado a su propia vocación es lo que es realmente más importante en las personas que nacieron en este día. Son tipos muy impacientes y hablan mucho y también siendo muy Aries toman demasiados riesgos. Entonces, a veces se les puede considerar que están locos, pero aprecian estos riesgos y van hacia adelante, hacia adelante. Les gustan las apuestas, los juegos en el casino, en todo, en la casa, todos los juegos van a estar jugando. Y tienen un amor verdadero por su profesión. ¿Cómo no? Si ellos la eligieron. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, más el color, como que sí tiene que ver que decías, es que es como muy niño, ¿no? Claro, y es ahorita que cierto. me estás diciendo, les gustan los juegos, pues entonces sí tiene como una relación. Entre el color y libre. ¿no? Es interesante, ¿verdad? Darse Sí. cuenta. Es como una amiga me dijo, ya empecé a leer el libro, leí esto, leí el otro, pero no me hace sentido. Le dije, es que léetelo de principio a fin, porque si no, no vas a entender. Así me siento con este libro que casi lo estoy viendo de principio a fin, igual que los colores, ¿no? Claro. Entonces sí ves correlación entre una cosa y otra. Ahora, dicen que hay dos tipos diferentes de abril 10. El primero es un solitario que trabaja en un solo proyecto y desarrolla su propio estilo. Y el segundo tipo que tiene una visión misionaria, así como los misioneros que se proponen algo y no cejan en su empeño hasta que lo alcanzan, ¿no? Entonces, gastan mucha energía organizando grupos o en cuestiones sociales y tienen un gran orgullo por la labor que desarrollan y por sí mismos. Bueno, ¿cuáles son los números y los planetas de abril 10? Bueno, aquellos que nacieron en abril 10 están regidos por el número 1. Sí sabes, ya lo explican aquí. 1 más 0, 1. Exacto. Y por el Sol y por Marte.
Entonces, si eres el número 1, si tienes el número 1, quieres ser el número 1. El líder. Exactamente. Más aparte de Aries, ay Dios. Más aparte, sí, Ay, qué claro. encargo. Entonces, también están obviamente gobernados por Marte, porque el signo regente de Aries es Marte. Entonces, debido a esto, son líderes, son ambiciosos y entonces prefieren desarrollar sus metas personales. Son extrovertidos, aunque tienen muchas características de tener capacidades para el liderazgo. Son muy arianos, ¿no? Y tienen muchísima energía. En el tarot, la carta que les toca en los arcanos mayores es el número 10, que corresponde a la rueda de la fortuna, Wow. que significa que sube y baja. Entonces, esto es la lección que deben de aprender, que no siempre vas a estar el número 1, tienes que bajar y subir. Entonces, puede haber ganancias y puede haber pérdidas. Entonces, deben de estar muy conscientes de las oportunidades que tienen para no desaprovecharlas. Que sean menos atrevidos y tomar menos riesgos, ¿puede ser? O pensar muy bien lo que van a hacer para que no tengan las pérdidas. Ok, pero la gente que tiene riesgos, yo creo que ni lo piensa. Sí, ¿verdad? Estoy haciendo la carta astral de una geminiana que es así muy atrevida y se quiere lanzar de año sabático por ella misma para dedicarse a escribir. Cuando me lo dijo, yo le dije, oye, yo te regalo tus tránsitos de cumpleaños. Ya ves que A mí me los regaló. suelo hacer eso. Y entonces después de eso le hice los tránsitos y le dije, qué horror, pero no es suficiente, te tengo que hacer el retorno. Y ¿sabes qué? Se va a quedar en su casa teniendo esa meta para escribir y va a tener problemas económicos. Uf. Y ya le dije, cacle, vas a necesitar de tus amigos para que sigamos con el taller y te ayudemos en tus metas literarias. Entonces, bueno, creo que tenemos así de capa caída el taller de creación literaria y yo creo que ahora ya vamos a estar otra vez, así que tendré más trabajo. Pero bueno, esto hace comprender la rueda de la fortuna, que el éxito no es permanente para nadie. O sea, tampoco hay que creernos Claro. estrellitas marineras, ¿no? Y yo creo que el mayor éxito es que seas feliz con Por lo que supuesto. haces. Ese es realmente en donde encuentras el placer. ¿Cuáles son las fortalezas que se involucran, que tienen valor y que son muy atrevidos? Y sus debilidades, que son inestables, obsesivos y que tienen mucha tensión nerviosa. Eso lo dejamos por hoy, queridos amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en otro programa más de la verdad de la astrología. Gracias, Suset. Gracias, y los Nada. esperamos Buenas el tardes. viernes en Santander 80. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv.